profesor. Esta es la exposición del grupo número 1. Voy a presentar a los integrantes que fueron los encargados de hacer la presentación, como ve, y los que hicieron la edición y también los compañeros que expusieron y buscaron toda la información para la exposición. En el caso, Natalia Valverde, Juan Manuel, José Pablo, Sofía Vargas, mi persona, Samuel García y Eduardo Chaverri. Le voy a dar paso al compañero que va a hablar un poco de lo que fue Leonardo. Buenas tardes, profesor. Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy le vengo a hablar sobre el que sin duda fue una de las personas más creativas e innovadoras en toda la historia de la humanidad. Así es, le hablo de Leonardo da Vinci. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, un pequeño pueblo ubicado en la región de Toscana, en Italia. Fue hijo de Ser Piero, un notario, y de Caterina. Ella era una campesina. Aunque no recibió una educación universitaria formal, desde muy joven mostró una gran curiosidad por aprender y comprender el mundo que lo rodeaba. Leonardo es conocido principalmente como pintor, pero en realidad fue mucho más que eso. También fue inventor, fue científico, ingeniero, anatomista, arquitecto, músico y escritor. Por esta razón se le considera el ejemplo perfecto del llamado hombre del Renacimiento, una persona que desarrolla conocimientos y habilidades en muchas áreas diferentes. Cuando Leonardo era adolescente, fue enviado a la ciudad de Florencia para convertirse en aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, un reconocido artista de la época. Allí aprendió pintura, escultura, dibujo y otras técnicas artísticas. Su talento era tan extraordinario que, según algunas historias, llegó a superar a su maestro en ciertas obras. Una de las características más importantes de Leonardo era su gran curiosidad. Siempre hacía preguntas sobre cómo funcionaban las cosas, observaba la naturaleza, estudiaba el cuerpo humano, analizaba el vuelo de las aves y algo muy importante que hacía Leonardo era llenar sus cuadernos de apuntes, de dibujos, de las ideas que tenía momentáneamente. Esa es una estrategia de creatividad que se usa mucho hoy en día. Me incluyo yo, cuando tengo una idea, casi siempre la escribo para luego recordármela después. Muchas de sus investigaciones estaban adelantadas a su tiempo y demostraban una forma de pensar muy innovadora. Entre las personas más importantes en su vida se encuentra Andrea del Verrocchio, quien fue su maestra y le ayudó con sus habilidades artísticas. También trabajó para Ludovico Sforza, duque de Milán, quien le brindó oportunidades para desarrollar proyectos de ingeniería, arte y arquitectura. Además, mantuvo contacto con otros pensadores y artistas del Renacimiento. El Renacimiento fue una época caracterizada por el interés en el conocimiento, la ciencia y la creatividad, como podemos ver. Leonardo creó algunas de las obras de arte más famosas del mundo, como la pintura de la Mona Lisa y la Última Cena. Sin embargo, su legado va mucho más allá del arte. Sus cuadernos contienen diseños de máquinas voladoras, puentes, mecanismos y numerosos estudios científicos que inspiraron a generaciones posteriores. Por todo esto, Leonardo da Vinci sigue siendo considerado un símbolo de creatividad, innovación y curiosidad. Su capacidad para combinar el arte con la ciencia y su deseo constante de aprender son algunas de las cosas por las que todavía es admirado más de 500 años después de su muerte. Bueno, hablar de Leonardo da Vinci es uno de los grandes placeres que podría tener. Era un tipo que estaba completamente adelantado a su época. Si hubiéramos tenido el conocimiento de hoy en día, en la época en que nació Da Vinci, muchas cosas se hubieran adelantado. Leonardo da Vinci no era solo un pintor, sino que era un gran ingeniero. Muchos lo conocen por la Mona Lisa, pero realmente él tenía la capacidad de idear máquinas de idea y tenía un proceso creativo increíble. Su proceso creativo combinaba muchas cosas, combinaba la curiosidad, combinaba la observación, la imaginación, combinaba todo esto, pero principalmente con muchísimo trabajo. Era un tipo que nunca, pero nunca dejaba de trabajar. Siempre estaba pensando qué hacer y qué idear, y lo demuestra en sus dibujos, ¿verdad? Y en todas sus anotaciones. Así que pensando en su proceso creativo, vamos a hablar como de 7 pasos que tenía él sobre su proceso, dentro de los cuales podemos hablar como de la curiosidad sin límites, ¿verdad? Todo empezaba con una gran curiosidad, así era como empezaba el proceso creativo de Da Vinci, porque él, como decía anteriormente, pensaba muchísimo más adelantado que todos los demás, ¿verdad? Él quería entender cómo funcionaban las cosas, él quería ver cómo hacía funcionar sus ideas más allá de lo que existía como tal en el momento. Otro punto de su proceso creativo era la observación detallada. Él observaba a las personas, los animales, la naturaleza y absolutamente todo para transformar y trasladar esto a sus invenciones. De esta manera lograba crear estas cosas que en el momento básicamente eran impensables, ¿verdad?
También tomaba absolutamente notas de todo cuando estaba observando, ¿verdad? Los movimientos, las luces, las sombras, las texturas, cómo se articulaba algo. Y es que esto nos lleva al tercer punto, ¿verdad? Su estudio y análisis de las cosas. Él no solo observaba, no observaba por observar, él anotaba, él estudiaba muy a profundidad cómo funcionaba todo, la mecánica de un brazo, cómo se articulaba, cómo se estaba moviendo, cómo estaba compuesto, y hacía un montón de anotaciones para justamente poder tener una base de datos que le funcionara a él para poder desarrollarse como ingeniero, para poder desarrollar todas estas cosas tan increíbles. Y por esto, una vez que él llegaba, eh, era curioso, tenía su proceso de observación, después su proceso de estudio y análisis, empezaba con esta etapa de ideación y de imaginación, ¿verdad? Con todo lo aprendido, con todo lo que él ya había recabado, con toda esta información, él agarraba y empezaba su construcción de plasmar en papel, porque en ese tiempo mucho de lo que él ideó no se podía hacer, ¿verdad? Plasmar en papel toda esta combinación y esta convergencia de ideas para que las cosas pudieran quedar detalladas en un dibujo, en un plano, en una idea, en un sueño, en una creación como tal. Esto lo llevaba al quinto paso, que era básicamente los bocetos y la experimentación. Él hacía muchísimos bocetos rápidos, muchísimos bocetos rápidos. De hecho, los cuadernos de Leonardo, hay infinidad de dibujos, son súper extensos. Hay infinidad de dibujos, de planos, de proyectos, de ideas, de absolutamente todo lo que él tenía en la cabeza y todo lo que salía de estas primeras 4 partes del proceso, ¿verdad? Que él era un creador constante. Él no era... Y lo más interesante es que todos estos planos, todos estos dibujos y todas estas ideas eran para ponerlas a prueba rápidamente, ¿verdad? Y además de ello, no eran perfectos. Él lo que quería era lo más rápido posible poner a prueba sus ideas, ver cómo funcionaban. Ese era como su principal objetivo en esta etapa creativa. Porque ya después de esto venía una etapa muy importante, ¿verdad? Que era la mejora y el perfeccionamiento de todos estos planos, de todos estos bocetos, de todos estos prototipos que él realizaba. Así que él revisaba, corregía y mejoraba sus ideas una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Buscaba la mejor forma, la más útil, la más hermosa y tras de eso la más precisa posible. Eso era como parte de su proceso de una manera muy fuerte. Por último, él tenía una de las partes más importantes, creería yo, del proceso creativo que manejaba, y es que el séptimo paso, digamos, de todos estos que hemos visto, era crear y compartir el conocimiento. Leonardo no era una persona que se quedaba el conocimiento para él la compartía, él construía y diseñaba y después compartía todo este conocimiento, que es como el conocimiento realmente se va haciendo más grande, ¿verdad? De una manera colectiva, ahí es cuando el conocimiento realmente crece, el conocimiento encerrado en un cuarto no funciona tan bien, ¿verdad? Pasó muchísimo con Isaac Newton y el cálculo infinitesimal, que básicamente si no hubiera sido por ciertas situaciones de la vida, esta rama de la matemática no hubiera salido y no hubiera sido compartido con nadie, porque más bien él tenía todo bastante capturado. Entonces, basado en su proceso creativo, ¿qué podríamos aprender de Leonardo nosotros? Bueno, número 1, a tener curiosidad por el mundo que nos rodea. Número 2, a observar con atención. Número 3, a usar la imaginación y la creatividad. Número 4, a no rendirse y mejorar siempre. Y número 5, a unir talentos y pasiones. Creo que eso sería lo más importante dentro del proceso creativo de Leonardo da Vinci. La Gioconda, pintada entre 1503 y 1519, es probablemente la obra más famosa de toda la historia del arte, pero Leonardo no la concibió como un simple retrato. Para él, esta pintura era un experimento sobre las emociones humanas. Su objetivo era capturar una expresión que pareciera cambiar según quien la observara y desde donde la mirara. Esa sonrisa sutil e indefinible no es un accidente, es el resultado de años de estudios sobre la psicología humana y las técnicas de luz y sombra. Leonardo trabajó en esta obra durante más de 15 años, perfeccionando cada detalle. Con ella buscaba algo que ningún otro pintor
había logrado antes: representar la complejidad de la naturaleza humana en un solo rostro. La Última Cena, pintada entre 1495 y 1498, va mucho más allá de una escena religiosa. Leonardo quería capturar el instante en el que Jesús anuncia que uno de sus apóstoles lo traicionaría. Cada persona reacciona diferente, con miedo, confusión, indignación. Para Da Vinci, esta obra era un estudio de comportamiento humano, de cómo las emociones se reflejan en el cuerpo y cómo las personas se comunican entre sí. El hombre de Vitruvio, dibujado alrededor de 1490, es el símbolo más reconocible de la unión entre ciencia y el arte. Leonardo se basó en los escritos del arquitecto romano Vitruvio, quien describía las proporciones ideales del cuerpo humano, pero Da Vinci fue más allá. Quería comprobar esas proporciones con sus propios ojos, midiendo y estudiando cuerpos reales. Para él, el ser humano no era solo sujeto artístico, sino la clave para comprender el universo. Creía que si lograba entender perfectamente cómo funcionaba el cuerpo humano, podía entender cómo funcionaba todo lo demás. Esta figura inscrita en círculo y cuadrado representa exactamente eso: el ser humano como el centro del mundo natural y racional. La Virgen de las Rocas, pintada en su primera versión entre 1483 y 1486, coloca la escena en un entorno natural, oscuro y misterioso, rodeado de rocas, agua y vegetación. Esto no es casualidad. Leonardo era un estudioso apasionado de la geología, la botánica y la luz. Observaba cómo crecían las plantas, cómo se formaban las rocas y cómo la luz se filtraba entre espacios cerrados. En esta obra, la naturaleza no es solo un fondo, es un personaje en sí misma. Con ella, Leonardo nos invita a conectarnos con el mundo natural y nos recuerda que el arte y la ciencia nacen de la misma fuente: la observación cuidadosa y paciente de todo lo que nos rodea. Cada detalle fue estudiado antes de ser pintado. La Dama del Armiño, pintada alrededor de 1489. La Dama del Armiño era considerada uno de los retratos psicológicos más avanzados del Renacimiento. En aquella época, los retratos eran principalmente registros de la apariencia física. Leonardo rompió con esa tradición por completo. Se enfocó en la postura del cuerpo, en la dirección de la mirada y en cómo la figura sostiene al armiño con una atención sutil pero significativa. Cada detalle fue pensado para revelar la personalidad, la inteligencia y el carácter de la retratada, no solo su rostro. Con esta obra transformó el retrato en una herramienta para explorar la identidad humana. Pintar a alguien ya no significa mostrar cómo lucía, sino revelar quién era por dentro. La Anunciación, pintada alrededor de 1472, ya muestra la filosofía que marcaría toda la carrera de Leonardo: representar la realidad con la mayor precisión posible. Para lograrlo, no dependía de su imaginación, sino de la observación directa de la naturaleza. Estudió las hojas de cada planta, la textura del suelo, la manera en que la luz cae sobre las telas y los objetos. En esta obra podemos ver su atención al detalle en el jardín lleno de flores, en las alas del ángel que parecen tumadas de un pájaro real y en la profundidad cuidadosa del paisaje al fondo. Da Vinci entendía que el arte verdadero no inventa, observa, aprende y luego reproduce el mundo con honestidad y belleza. 6 obras, 6 formas distintas de entender el mundo, unidas por una misma mente, curiosa, metódica y profundamente humana. Para Leonardo, crear no era solo una habilidad, era una manera de conocer. Cada pincel era también una pregunta, y cada obra era una respuesta que lo llevaba a seguir explorando. Ese es su legado más grande: recordarnos que el arte y el conocimiento son, en realidad,
uno solo.